Yo le voy a presentar en una figura en el presentador, en el computador, y a partir de esa figura, pues vamos a trabajar en el presentador visual para obtener la fórmula del volumen de un sólido de revolución. ¿Ok? Vamos entonces a ver esto. O sea, hoy vamos a ver los volúmenes de sólido de revolución. ¿Qué cosa es un sólido de revolución? Un sólido de revolución es un sólido que se obtiene cuando yo giro una figura plana alrededor de un eje de su plano. O sea, si yo tengo una figura plana y un eje de su plano que no le intersecte y giro esa figura, lo que se me convierte es en un sólido de revolución. Por ejemplo, si yo cojo una recta que intersecta un eje y lo roto alrededor de ese eje, lo que voy a obtener es un cono. ¿Listo? O si yo cojo una semicircunferencia y la roto, lo que voy a obtener es una esfera. Pues entonces lo que nosotros vamos a tener es una figura plana y la vamos a rotar para obtener un sólido de revolución. Y el objetivo de nosotros es encontrar qué fórmulas, a partir de la figura plana que doy y del eje de rotación, qué fórmulas podemos obtener para encontrar los volúmenes de esos sólidos. O sea, esto que yo voy a trabajar hoy se refiere al módulo 20, ¿cierto? Al módulo 20, déjenme ver, vamos a hacer que le esté diciendo lo que no es. El módulo 20, exacto, es el módulo 20 del libro, o sea, volúmenes de sólidos de revolución. ¿Ok? Vamos a ese módulo. Entonces vamos a la presentación para ver lo que tengo acá. ¿Listo? Entonces fíjense, ¿de qué vamos a partir? Para hallar los volúmenes de los sólidos de revolución generalmente existen dos métodos: el método de las arandelas y el método de los cascarones cilíndricos. El método de arandelas, ¿por qué se dice así? Porque yo cojo un pedacito de la figura que al rotarlo se me convierte como en cierta arandela, porque voy a tener como un cilindro hueco. O sea, es como las arandelas o las tuercas que uno pone cuando va a ponérselo en un tornillo. Fíjense que tiene un huequito en el medio, es cilíndrico por dentro, cilíndrico por afuera y tiene un grosor. Lo que vamos a hacer hoy es asemejar el sólido de revolución a una suma de arandelas, y cuando yo tome todas esas arandelas en conjunto obtengo el sólido. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con una figura como esta. Vean lo que yo tengo aquí. Yo tengo una figura plana que a la izquierda está limitada por la recta x igual a a. Bien, a la derecha está limitada por la recta x igual a b. Bien, por la parte de arriba yo tengo la función f de y igual a f de x. Y en la parte de abajo tengo la función y igual a g de x. Como ustedes ven en la figura, esta región plana que está aquí, que está limitada por a y por b en el eje X, por f de X y g de X en el eje Y, la voy a rotar alrededor del eje X. O sea, esto lo voy a rotar alrededor del eje X, y lo que me va a dar es un sólido de esta manera. Ese es el sólido que me va a dar. Vean que el sólido es como una vasija hueca, ¿cierto? Porque vean que aquí en el centro eso está hueco. Por fuera está la forma, que tiene la forma como de un vaso para flores, ¿sí o no? O como un búcaro, donde aquí adentro va a meter las flores. La forma externa me la da la función f de x que está girando. Y la forma interna, que aquí está con línea de punto, la que me da es la función g de x. O sea, que este sólido que he pintado aquí es el resultado de girar esta figura que tenía en la diapositiva anterior. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer nosotros es encontrar una fórmula para obtener el sólido de revolución. ¿Se entiende la idea? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hacer una partición de AB, como antes, xy menos 1, xy, y en el intervalo xy vamos a escoger este punto t sub i. Cuando yo evalúe t sub i en f y evalúe t sub i en g, lo que voy a obtener es este rectángulo, que todos sabemos cuál es el área del rectángulo. El área de este rectángulo sería, el ancho sería delta xy y la altura sería f en t sub i menos g de t sub i. Cuando este rectángulo yo lo rote,
lo que voy a obtener es una arandela, por eso el método se llama así, es un cilindro hueco. Mírenlo acá, que es este que está ilustrado aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hallar el volumen de esta arandela, después voy a sumar todos los volúmenes de todas las arandelas, después voy a dar el límite y voy a obtener una integral. ¿Esa integral qué cosa va a hacer? Esa integral va a ser la integral que me va a dar el volumen del sólido de revolución. ¿Está claro? Entonces yo voy a hacer esto en el presentador visual para que ustedes vean cómo se obtiene la fórmula. Y después vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a pasar al presentador visual para hacer... O sea, yo le voy a reescribir aquí otra vez, le voy a hacer la misma figurita. Entonces aquí viene A, por aquí viene B, aquí está la función de abajo, que se llama g de x, ¿cierto? Por aquí viene la función que está por encima, que se llama f de x. Aquí esto se cierra porque esta es la recta de xb, y esto aquí se cierra por esto es la recta de xa. Voy a coger la partición P, que va a estar dada como siempre por x0 menor que x1, menor etcétera que xn menos 1, menor que xn, donde sabemos que el primer punto es A y el segundo punto es B. Entonces digamos que por aquí está xi menos 1 y por aquí está xi, o sea que esto me da esta rayita aquí. Lo hice bien grande para que ustedes vean lo que vamos a hacer, pero realmente eso es más pequeñito. Bien, ahora voy a coger un punto aquí que le voy a llamar T sub I, que sería el punto distinguido. Ese punto lo evalúo aquí y trazo una recta, ¿cierto? Y este punto lo evalúo aquí y trazo otra recta. Lo que estoy haciendo es aproximar esto, que era lo que tenía al principio, que era curvilíneo, con ahora tengo un rectángulo, ¿cierto? Este rectángulo. ¿Listo? Vean, este rectángulo, ¿qué base tiene? Este rectángulo tiene base delta xi y tiene altura f de ti menos, esto sería g de ti. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando yo este rectángulo lo rote alrededor del eje X? ¿Qué pasa? Cuando yo este rectángulo lo rote alrededor del eje X, obtengo un cilindro hueco que es así. Aquí yo tendría esto así. Vamos a dibujarlo mejor así. Tendría esto aquí así y esto aquí así, ¿cierto? Este sería el cilindro. Y este cilindro, ¿qué largo tendría? Tendría largo esta altura. Vean, es como cuando yo roto. A ver, pintémoslo mejor. Esta rayita que está aquí abajo, ¿en qué se me convierte? Se me convierte en un cilindro de esta manera, ¿cierto? Esta rayita la roto, ¿con qué radio? Con este radio, ¿cierto? Y el cilindro que se obtiene de rotar esta rayita sería un cilindro que está más grande, ¿cierto? Este sería el cilindro. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el volumen de un cilindro? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Si ustedes recuerdan, el volumen de un cilindro sería igual a la base por la altura, ¿sí o no? Entonces, el volumen de este cilindro chiquitico, yo le voy a llamar B sub I, ¿a qué es igual? Sería el volumen del cilindro externo, el más grande, que es el que da cuando rote esto, menos el volumen del cilindro interno, ¿sí o no? ¿Cuál sería el volumen del cilindro externo? Vamos a mirar. El radio del cilindro externo sería la distancia que va desde aquí hasta acá. Por tanto, sería pi por el radio, que sería f de t sub i al cuadrado. Ese sería el volumen del cilindro externo. ¿Y cuál es el volumen del chiquitico? El volumen del chiquitico sería pi por este radio. ¿Cuánto vale este radio? Este radio vale g de t sub i. G cuadrado de t sub i.
Y en ambos casos falta multiplicar por la altura. ¿Sí o no? ¿Cuál sería la altura aquí? La altura del cilindro sería esto, que sería este delta X que está acá. Entonces aquí vendría por delta XY y aquí vendría por delta XY. O sea, que tendríamos lo siguiente. Yo le voy a volver a hacer el dibujo para que nos quede más claro. Este punto es G de T sub I y este punto aquí sería F de T sub I. Aquí trazo esta recta, trazo esta y este es el rectángulo que me quedó. Parece que se cayó Puerto de Río, hay que responder. Profe. Dígame. Listo, ya. Gracias. Ya. Bueno, yo lo que había hecho era repetir el dibujo que tenía. ¿Bien? Bien, profe. Bueno, entonces lo que les decía es que cuando yo roto este rectángulo, yo tengo como una especie de cilindro hueco. Para hallar el volumen de ese cilindro hueco, yo hallo el volumen del cilindro que está más externo, que es el que da con esta altura, ¿cierto? Con este radio. Y le quito el volumen del cilindro que queda más interno, que sería el que da con este radio, ¿cierto? Entonces, el volumen más externo, ¿cuánto nos quedaría? Pi por el radio al cuadrado. El radio sería la distancia desde aquí hasta aquí. Sería F de T sub I al cuadrado. Por la altura del cilindro. La altura del cilindro sería este ancho. Ahora se desconectó otro. Puerto de Río, ¿ya están conectados? Sí, profe. Bueno, vuelvo. Entonces, el volumen del cilindro más externo sería pi por el radio al cuadrado, que sería F de T sub I al cuadrado, por la altura, que sería este ancho, que sería delta XY. Menos, ¿cuál sería el volumen del más interno? Vean que es lo mismo, sería pi por el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado sería G cuadrado de T sub I por el delta XY. Si yo lo agrupo un poquito, esto nos quedaría pi, saco F cuadrado de T sub I menos G cuadrado de T sub I, ¿cierto? Por delta X sub I. Ese sería el volumen de ese cilindro hueco que me queda cuando yo roto esa figura. Bien, ahora lo mismo que hice con este pedacito lo tengo que hacer con cada uno de los pedacitos de la partición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es sumar desde igual 1 hasta n. ¿Sí o no? ¿Esto qué me da? Esto me va a dar una aproximación del volumen del sólido de revolución. Pero ¿cómo yo logro obtener el valor real de ese volumen? Para obtener el valor real de ese volumen lo que tengo que hacer es hallar un límite. ¿Sí o no? ¿Qué límite? Tengo que hallar el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esta expresión. Y si este límite existe, esto no es más que la integral. ¿De dónde hasta dónde? Desde A hasta B. ¿Sí? ¿De quién? De pi por f cuadrado de x menos g cuadrado de x por el de x. Y esta sería la fórmula para hallar el volumen del sólido de revolución. ¿Listo? Ojo, no es bueno que ustedes se aprendan esta fórmula de memoria,
Porque si después le cambian el eje de giro, no van a saber cómo usarla. Entonces, ¿cómo es mejor aprender esto? Miren, pi, ¿y esto qué sería? Radio al cuadrado. ¿Qué cosa es radio? La distancia desde la función hasta el eje de rotación. O sea, que esto sería pi por la distancia al cuadrado hasta el eje de rotación de la función que está más alejada, menos la distancia al cuadrado hasta el eje de la función que está más cerca del eje. Multiplicado por ¿qué? ¿Qué cosa es este de x? Este de x sería la altura del cilindro que se forma. Este es el volumen para el método de Arandela. ¿Por qué para el método de Arandela? Porque lo que yo he hecho es como rebanar mi sólido en pequeñas tuerquitas. Le he dado el volumen a cada tuerquita y he sumado, que es lo que se hace aquí. ¿Se entiende la idea? ¿Duda? Entonces vamos a ver nuevamente el presentador en el computador para que ustedes vean cómo queda. Bien. ¿Qué pasó? Para cambiarlo por aquí. Ya. Listo. Ahora está prendido. De ahí. Este es el computador. Y este es el... Ya. Listo. Vean. Miren, esto era lo que yo les había dibujado. Y cuando lo roto, miren lo que queda. Eso es lo que queda. ¿Y cuál va a ser el volumen de esa figura? Espérense un momento. ¿Cuál va a ser el volumen de esa figura? Pues el volumen de esa figura va a ser igual a la integral. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde A, que es donde empieza el sólido, hasta B. ¿De quién? De pi por la función que está más alejada del eje. Entonces, como la que está más alejada es f y la distancia desde esta función hasta el eje es f, por eso aparece f cuadrado. Menos pi por la distancia desde la función que está más cercana hasta el eje. La función que está más cercana es g. La distancia desde g hasta el eje sería g al cuadrado. ¿Multiplicado por quién? Por el dx. ¿Qué cosa es el dx? La altura de esta arandela que aparece aquí. Entonces, ¿se entiende la fórmula cómo funciona? ¿Alguna duda con ese método de arandelas? ¿No? Profe, dígame. ¿Qué dijo que aparecía al cuadrado? Pues, ¿Qué? ¿Por qué fue que dijo que f aparecía al cuadrado y g también aparecía al cuadrado por la distancia siempre? Porque esto que está aquí va a ser el radio del cilindro externo, ¿cierto? ¿Y cuál es el área de un cilindro? El área de un cilindro es pi por el radio al cuadrado, por la altura. ¿Cuál sería el radio? El radio es la distancia desde f hasta el eje. Por tanto, si tengo que elevar el radio al cuadrado, f me da elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno. Ahora le resto el volumen del otro cilindro, que es el que está aquí adentro. Vean que es este que está acá. Aquí igual el volumen del cilindro a pi por el radio al cuadrado por la altura que es delta x o de x. Pero aquí la altura es g, el radio es g. Por eso es que g aparece al cuadrado. ¿Se entendió la idea? Sí, señor. Ahora, vean esta figura. ¿Cuál es la diferencia de esta figura? Que aquí tenemos la función por arriba. Sí, dígame. Estamos viendo la diapositiva, profe. Ya va a salir. Vean esta figura. ¿Qué tenemos ahí? Ahí simplemente tenemos una función por arriba, pero la función que está por abajo simplemente es 0, ¿sí o no? No hay g de x es 0. Por tanto, ¿cuál sería la fórmula para esa función? ¿Cuál sería? Del volumen. Cuando yo rote esta área alrededor del eje x, el sólido que me da, ¿cómo va a ser la integral? Sería como de pi por f de x cuadrado por el delta de... Por dx. O sea, simplemente desaparece la g, porque la g es 0. ¿Se entiende la idea? Simplemente desaparece la g. Bueno,
Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? No. Bueno, entonces vamos a resolver algunos problemas para que vean cómo funciona esto. Vamos a ver ese primer problema que dice ahí. Dice, encuentra el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por la curva y cuadrado igual a 4x y la recta y igual a x alrededor del eje x. ¿Bien? O sea, yo quiero hallar el sólido, el volumen del sólido de revolución que se obtiene cuando yo gire la figura alrededor del eje X. Vamos a verlo en el presentador visual. Bien. Vamos a ver, o sea, tengo dos funciones. La función es, la primera es y cuadrado igual a 4x y la otra es y igual a x. Profe, pero la diapositiva. Sí, no tan amable. La diapositiva. Sí, gracias. O sea, en la diapositiva ahí lo único que tengo es el enunciado del ejercicio, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo es. El volumen de sólido generado al rotar la región limitada por la curva y el cuadrado igual a 4x y y igual a x. Vamos entonces a ver en el presentador visual cómo queda la figura. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, voy a hacer el dibujo. Primero, ¿dónde se intersectan estas dos curvas? Fíjense que si yo igualo, bien, ¿dónde se intersectan estas dos curvas? Vamos a reemplazar, por ejemplo, nos quedaría, si yo reemplazo esta en esta, nos queda x al cuadrado igual a 4x, o lo que es lo mismo, x al cuadrado menos 4x igual a 0. Por tanto, tengo x por x menos 4 igual a 0. O sea, que se intersectan en x0 y en x4. ¿Sí o no? Vamos a hacer el dibujo. Listo. ¿Qué cosa es esto? Esto es una parábola. ¿De qué eje? De eje X. ¿Sí o no? ¿Y hacia dónde abre? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. O sea, hacia la parte positiva del eje X. O sea, que ya pasa por aquí por 0. Y cuando X vale 4, 1, 2, 3 y 4. 4 por 4, 16. La raíz de 16 es 4 también. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea que aquí yo tendría esto así. Esta es esa parábola. Listo. Bien, la recta y igual a x, ¿cuál es? La recta y igual a x es la que pasa por acá y también pasa por el 4.4. Por tanto, esta región es la que yo tengo que rotar. Listo. Esta región es la que yo tengo que rotar. ¿Y la voy a rotar alrededor de quién? La voy a rotar alrededor del eje X. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con qué tipo de sólido yo voy a obtener cuando yo rote eso? Bueno, imagínense que cuando yo rote esta parábola, lo que obtengo es una especie de taza. ¿Sí o no? Y cuando yo rote esta recta, lo que obtengo es una especie de cono. O sea que lo que yo tendría como el sólido es lo que está entre la taza y el cono. Sería una cosa como esta. O sea, es lo que queda entre este cono, entre esta taza, que sería un paraboloide, y este cono. Eso es lo que me queda. Es como si yo pusiera una taza, dentro de la taza pusiera un cono y me quedara con lo que está entre el cono y la taza. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿cómo sería el volumen? Primero, la X de dónde a dónde, como yo estoy rotando alrededor del eje X, la X va de dónde a dónde, desde 0 hasta 4. Por tanto, el volumen sería igual a la integral desde 0 hasta 4. ¿De quién? Bueno, cuando rote la parábola, en cada pedacito de la parábola yo voy a tener un cilindro de qué radio tiene, la distancia desde la parábola hasta el eje.
Pero la distancia desde la parábola hasta el eje es precisamente el valor de la y. ¿Sí o no? Y esta parábola, ¿qué ecuación tiene? Esto es y igual a la raíz de 4x. Por tanto, sería igual a pi por la raíz de 4x al cuadrado. ¿Por quién? Por el de x. Menos. ¿Qué pasa con esta recta? ¿Esta recta qué ecuación tiene? Esta recta tiene la ecuación y igual a x. Por tanto, si yo me paro en un punto, ¿cuál es el radio? El radio es esta distancia, el valor de y. Y hay que elevarlo a la ¿cuánto? Al cuadrado. Entonces, ¿qué sería? Menos x al cuadrado por dx. Esta sería la fórmula que me daría el volumen. Fíjense que esto es la f al cuadrado y esta es la g al cuadrado. ¿Se entendió cómo queda la ecuación? ¿Sí o no? Entonces nos quedaría que esto es la integral de 0 hasta 4 de pi que multiplica raíz de 4x al cuadrado, me queda 4x menos x al cuadrado de x. Esto es igual a pi. Vamos, ¿cuál es la integral de 4x? La integral de 4x es 2x cuadrado. Menos, ¿cuál es la integral de x al cuadrado? La integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. Y lo tengo que evaluar desde 0 hasta 4. Lo que nos da pi por 4 al cuadrado 16 por 2 serían 32 menos 4 a la 3 que es 64 sobre 3. ¿Y esto nos da cuánto? Esto nos da pi. 32 por 3 es 96. 96 menos 34 es 32 tercios. Esto es el valor del volumen, 32 tercios de pi. Eso es lo que me da el volumen de ese sólido de revolución. ¿Se entiende? ¿Listo o no? ¿O no se entiende? Vamos a ver si es verdad. ¿Qué pasaría si yo ahora este cuerpo no lo rotara alrededor del eje X, sino que lo rotara alrededor de esta recta? Profe, ¿qué le dice que eso queda como un calzoncillito? Ah, bueno, sí. Esperemos que sin usar. Vamos a ver entonces qué pasaría. ¿Puede ordenar un momento, por favor? Bueno, yo a partir de ahora voy a hacer lo siguiente. Yo voy a dedicarme única, exclusivamente a obtener las integrales, a obtenerlas. El valor de la integral ustedes la calculan después, ¿listo? Porque se supone que ya todos ustedes saben hallar estas integrales. Entonces lo que nos interesa son los planteamientos. Bien, cómo expresar el volumen como una integral. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se vio claro este ejercicio? Vamos a hacer el otro. Yo iba a hacerle una variante, pero la variante que iba a hacer es muy parecida al que viene ahora. Así que vamos a hacer este ejercicio. Miren, dice, encuentra el volumen del sólido generado al rotar alrededor de la recta x igual a menos 4, la región limitada por esta recta y la parábola x igual a 4 más 6y menos 2y cuadrado. O sea, yo tengo que el eje de rotación, vamos a pasar o sea, yo quiero hallar el volumen del sólido generado al rotar alrededor de la recta x igual a menos 4, la región limitada por esta misma recta y la parábola x igual a 4 más 6y menos 2y cuadrado. ¿Listo?
Vamos a verlo entonces en el presentador visual. O sea, el eje de rotación va a ser el eje X igual a menos 4. El eje X igual a menos 4. Bien. Y la región, ¿por quién está limitada? La región está limitada por la recta X igual a menos 4 y la parábola X igual a 4 más 6y menos 2y cuadrado. Vamos a hacer un dibujo. Bueno, aquí tengo 1, 2, 3, menos 4. Aquí viene la recta X igual a menos 4. ¿Cierto? ¿Qué cosa es esto? Esto es una parábola, ¿cierto? Que abre hacia dónde? Es una parábola de eje X y que abre hacia la izquierda. ¿Y de dónde parte? Si yo pongo que y vale 0, X me da 4. O sea, ella parte de aquí. ¿Sí o no? Y cuando X vale menos 4, ella se hace esto. Esto es la parábola. Pero ahora, ¿alrededor de quién yo lo tengo que rotar? Vean ustedes. Si yo lo tuviera que rotar al eje, alrededor del eje X, me daría precisamente un paraboloide, o sea, una taza. Pero no lo tengo que rotar alrededor del eje X, lo tengo que rotar alrededor de este eje. Hacia aquí lo voy a rotar. ¿Cierto? Eso es lo que voy a rotar. Entonces fíjense que lo que va a quedar es como una cosa así. Algo muy parecido a un huevo. Es lo que va a quedar. Y yo tengo que darle el volumen. ¿Cuánto pesa el huevo? ¿Se entiende la idea? Ahora bien, ¿qué método nosotros tenemos que coger? Tenemos que coger el método que hemos estudiado hasta ahora. ¿Qué método es? Bueno, esto es 0, ¿cierto? Este es X, este es Y y este es el eje de rotación. ¿Por qué este es el eje de rotación? Porque me están diciendo que lo rote alrededor de X igual a menos 4. Bien, ¿qué método nosotros sabemos? Nosotros sabemos qué método, el método de arandelas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a coger una arandelita. ¿Cómo? Perpendicular al eje de rotación. Entonces, lo que yo tengo que coger es coger un pedacito aquí. Listo. Si este pedacito yo lo roto alrededor de este eje, lo que obtengo, ¿qué cosa es, señores? Lo que obtengo es un cilindro, ¿sí o no? ¿Cuál va a ser el volumen de este cilindro? Si estoy parado aquí en Y, ¿cuál va a ser el volumen de este cilindro? La función, ¿qué es la parábola? La distancia de la parábola. La distancia desde la función hasta aquí, ¿sí o no? Al cuadrado. Por pi. ¿Por quién? ¿Por el de X o por el de Y? De Y. Por el de Y, porque fíjense que la altura aquí sería este de Y. O sea que la integral me quedaría ¿de dónde hasta dónde? Desde este puntico que no sé cuál es, lo tenemos que hallar ahora. Vamos a llamar este puntico menos Y sub 0. Como es simétrico, va a ser desde menos Y sub 0 hasta Y sub 0 ¿de quién? De pi por esta distancia al cuadrado. ¿Y cuál es esta distancia al cuadrado? Miren la ecuación como... Ay, se desconectó una llamada. Se desconectó Puerto Berrío. Pero usted, lo de Caucasia, sigamos. ¿Por qué está tan inestable? ¿No sería la función 4 más 6y menos 2y a la 2? Muy bien, ¿por qué sería eso? Miren, yo tengo que calcular la distancia desde aquí hasta acá. La distancia desde aquí hasta aquí sería esta distancia que es X, y X miren a lo que es igual, más la distancia desde X hasta menos 4, que sería 4. Por tanto, esto sería pi por 4 más lo que me da X, que es 4 más 6y menos 2y cuadrado,
Todo esto al cuadrado y por el dy. ¿Por qué por el dy? Porque yo estoy tomando las arandelas perpendiculares allí. ¿Se entendió por qué esta es la integral o no? Sí, señor. Profe, y para allá la integral no igualamos las dos funciones de una vez. Para hallar estos puntos, No. igualemos las dos funciones. Vamos a igualarlas. Sería menos 4 igual a 4 más 6y menos 2y cuadrado. Pasando todo para el lado de acá me quedaría 2y cuadrado menos 6y menos 8 igual a 0. Dividiendo entre 2 nos quedaría y cuadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Por tanto aquí tengo que esto es y más 1, ¿cierto? Por y ¿cuánto? Ajá, sí. Y más 1 por y por aquí sería menos 4, ¿cierto? Igual a 0. Vean, este dibujo realmente lo hice mal porque yo lo pinté como si fuera simétrico, pero realmente esta parábola, su vértice no está aquí. Pues si yo calculo la derivada me quedaría 6 menos 4, está como más arriba. Realmente la parábola es como así. Donde este sería, aquí tendría el menos 1 y por aquí tendría el 4. ¿Listo? A ver, yo le hago nuevamente el dibujo para que nos quede mejor y al final no queden como con confusión. Vamos a hacerlo nuevamente. O sea, el eje era x igual a menos 4. Este era el eje. La recta era x igual a menos 4. Y la parábola era x igual a 4 más 6y menos 2y cuadrado. El punto de intersección estaba en y igual menos 1. Bueno, si quiere lo volvemos a escribir. Lo que hicimos fue igualarlo. Menos 4 igual a 4 más 6y menos 2y cuadrado. Y esto nos dio 2y cuadrado menos 6y menos 8 igual a 0. O lo que es lo mismo, y cuadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Teníamos y más 1 por y menos 4 igual a 0, donde los puntos son y igual a menos 1, y igual a 4. O sea que lo que teníamos era lo siguiente. Y teníamos 1, 2, 3, menos 4. Por aquí viene la recta. Un punto de intersección está en 1, 2, 3 y 4. Aquí está el punto de intersección. El otro punto está en menos 1. Vendría por aquí. Listo. Para y igual 0, x pasa por 4. ¿Sí? Y el vértice realmente de esta parábola está en x igual y menos 4y, es 3 medios. O sea, y prima sería igual a 6 menos 4y. Sería 3 medios. Y si yo sustituyo aquí 3 medios, bueno, el x está más allá. Vendría saliendo 3 medios, me quedaría 9 cuartos. 3 medios me quedaría aquí un 3, 7. 7 menos 18 cuartos es 10 cuartos. O sea, la parábola hace esto. Para x igual 0, y igual a 0, y para x igual 0 saco el y, saco el 2, me queda 3y y 3. ¿Cierto? O sea que esta parábola realmente lo que hace es esto. Pasa por aquí, por aquí. Por aquí.
y el centro está por acá. Y esto es lo que yo tengo que rotar alrededor del eje X. Como habíamos quedado, entonces, si yo cogí una arandela, ¿cierto? La arandela de dónde a dónde iba, me quedaría la integral, ¿de dónde hasta dónde? Desde menos 1 hasta, este punto es 4, que es este que está aquí. Listo, de pi, ¿por qué distancia? Bueno, desde cualquier punto de aquí hasta aquí hay x más 4, por tanto sería 4 más lo que me da la x, que es 4 más 6y menos 2y cuadrado. Todo esto al cuadrado y lo multiplico ¿por quién? Por el de y. Esto sería el volumen. Si yo resuelvo esta integral, pues tendría el volumen de ese sólido de revolución. ¿Listo? ¿Dudas con el ejercicio? ¿Sí o no? ¿No hay dudas? Vamos entonces a hacer una variante con el primero que vimos, a ver si realmente no hay dudas ahí. El primero que vimos fue este. Dígame. El ejercicio anterior. ¿Cuál? No con ese, con el anterior. ¿El anterior? Sí. Ahí quedamos de la variación. ¿Cómo? Ahí quedamos de la variación. El ejercicio anterior. Ahí vamos a hacerle una variación, pero no lo hicimos, lo vamos a hacer ahora. Bueno. No, pero es que Pero él tiene una duda con yo eso. tengo una duda. Es que la ecuación que va por arriba, cuando x da negativo, la ecuación de arriba, la que va por arriba, cuando x da negativo no quedaría, o sea, pero ahí x nunca es negativo. Porque es que no gira alrededor del eje X, o sea, no tiene... Pero cuando tú giras alrededor del eje X, la que se pone negativa y positiva es la Y. La Y. Porque tú giras así, la X nunca es negativa, la X siempre se mantiene positiva. Lo que hay alguna Y negativa, que es cuando yo tomo la raíz negativa, y una Y positiva cuando tomo la raíz positiva. ¿Entiendes? Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero rotando por otra recta. Bien, vamos a ver este. O sea, vamos a hacer este mismo ejercicio. Yo tengo la parábola y cuadrado igual a 4x y la recta y igual a x. La figura era ¿cierto? Este era 4, aquí venía 4 y esta era la recta. Y esta es el área que yo tengo, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa si yo la roto alrededor de la recta y igual 5. O sea, vamos a ver un caso si el eje de rotación es y igual a 5. O sea, yo la voy a rotar así. O sea, fíjense que el cuerpo que queda ya es muy diferente. Porque este me daría un paraboloide que está por dentro con una base hueca y este me quedaría un cono. O sea que lo que yo tendría es como algo así. Por fuera viene el cono. Y por dentro hace esto. El cuerpo que yo tengo es como este. ¿Se entiende la idea? Porque yo no lo estoy rotando hacia acá, sino que lo estoy rotando hacia allá. Bien. Vamos a calcular ese volumen por el método de arandelas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cuando yo use el método de arandelas, siempre tengo que coger un rectángulo perpendicular ¿a quién? Al eje de rotación. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Entonces el rectángulo que vamos a coger es este que está aquí. ¿Ya? Entonces la integral ¿de dónde a dónde va a ir? Obviamente que la integral también va a ir de 0 a 4. De 0 hasta 4. ¿Y en qué variable va a estar la integral? La integral también va a estar en variable de x, porque yo voy a integrar por la x. ¿Qué me faltaría aquí? Me quedaría pi. ¿Aquí quién viene? El radio más externo al cuadrado menos el radio más interno
al cuadrado. ¿Cuál sería el radio más externo? Si ustedes se fijan, el radio más externo es el de las rectas. X a la 2. ¿Por qué? ¿Esta distancia cuál es? X, que quedaría X a la 2. No. X, mira, esta distancia que aquí es Y. Ajá. ¿Y cuál es esta distancia? Los de Caucasia, ¿entienden la idea? O sea, ¿cuál es este radio? 5 menos Y, no. Sería la línea de 5 menos Y. La línea esta menos esta. Ahora, ¿cómo calculo esta distancia? Esta. 5 menos Y, no. 5 menos Y. Porque todo esto mide 5 y si le quito esto, sería Y. ¿Y cuánto vale Y? X. Por tanto, aquí sería 5 menos X al cuadrado. Menos, ¿cuál es la más interna? Igual, todo esto mide 5 y lo tengo que llevar aquí. Sería 5 menos la parábola. ¿Y cuál es la parábola? Raíz de 4x. Por tanto, aquí sería 5. Vamos a escribirlo nuevamente. Sería la integral de 0 hasta 4 de pi. 5 menos x al cuadrado sería esta distancia. Menos, ¿esta distancia cuánto es? Sería 5 menos la y de esta parábola. ¿Y cuál es la y de esta parábola? La raíz de 4x. ¿Y esto hay que elevarlo a la cuánto? Al cuadrado. ¿Y después hacer qué cosa? De x. Este sería el volumen de ese sólido. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, ¿y qué hubiera pasado si en vez de rotar por la recta y igual a 5, yo hubiera rotado por la recta y igual menos 3? O sea, si este fuera el eje de rotación, ¿qué pasaría? Vean que aquí cambia todo, porque la más externa sería la parábola. La distancia desde la parábola hasta el eje sería la y de la parábola, que sería raíz de 4x más 3. Al cuadrado menos esta distancia que es x, o sea que es la y, pero y es igual a x, x más la distancia del eje sería más 3. ¿Se entendió la idea? ¿Dudas hasta ahí? Vamos a hacer uno más, pero cambiando el eje de rotación, con esta misma figura. ¿Cómo? Vean, lo único que tienen que copiar es esta integral. Ustedes después la resuelven. ¿Se entendió cómo se obtuvo la integral? Bueno, yo voy a hacer esto mismo ahora. Mientras terminan de copiar la integral, yo hago el dibujito nuevamente. Y ahora lo vamos a rotar alrededor de este eje. Ahora vamos a rotarlo alrededor de ese eje. ¿Qué ustedes creen que ocurre aquí? ¿Cómo cogemos las arandelas? Como les dije, en el método de arandela, los rectangulitos que tomo tienen siempre que ser perpendiculares ¿a quién? Al eje de rotación. Por tanto, yo tengo que coger los rectangulitos así. ¿Cierto? Y entonces, miren dónde me queda el ancho, me queda aquí. Entonces, ¿en qué variable habría que integrar? ¿En X o en Y? En Y, muy bien. ¿De dónde a dónde? Como este punto es 4, sería la integral de 0 hasta 4 de lo que vaya a escribir aquí por el de Y. ¿Bien? Listo. ¿Cuál de las dos funciones es la que está más lejos del eje? La parábola. La parábola. ¿Y cuál es la distancia desde la parábola hasta el eje? 4 raíz de 4x más
Esto es raíz de 4x, pero lo que me interesa realmente es la x porque voy a integrar por y. Entonces la distancia desde aquí hasta acá es 8 menos x. 8 menos x. Sería pi que multiplica 8 menos x, pero aquí es igual a x. Y cuadrado menos sobre 4. Y cuadrado sobre 4. Y cuadrado sobre 4. Todo esto al cuadrado. ¿Se entendió por qué dio esto? Porque la distancia desde este punto hasta aquí es igual a esta distancia, que es 8, menos esta distancia, que es x. Despejé la x de acá y me dio y cuadrado sobre 4. Muy bien, menos. Ahora, ¿quién va? La distancia desde aquí hasta la recta. ¿Cuál es esta distancia? Otra vez 8 menos x. Pero la x es igual a ¿cuánto? A y. Por tanto sería 8 menos y al cuadrado. Este sería el volumen de ese sólido de revolución. ¿Se entendió? Entonces, resumiendo, el método de las arandelas, ¿alrededor de qué eje puedo rotar? Puedo rotar alrededor del eje que yo quiera. Puede ser el eje X, puede ser el eje Y, puede ser un desplazamiento del eje X o un desplazamiento del eje Y. ¿Qué es lo principal del método de arandelas? Que los rectángulos que voy a rotar, o sea, las arandelas, las tengo que coger como perpendiculares al eje de rotación. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a pasar entonces al otro método, que es el método de cascarones o cortezas cilíndricas. Entonces voy a pasar a la computadora para que veamos la otra parte. Vean lo que vamos a hacer aquí. Miren. Vean esta figura que estoy mostrando. Vean que yo tengo una región igual que antes. Vean que aquí esto va desde A hasta B. Tengo una función f por arriba, otra función f por abajo, y la voy a rotar alrededor del eje Y. Pero en vez de coger las partes así como las cogía antes, perpendiculares al eje, voy a coger esto. ¿De qué forma? Las voy a coger de forma paralela al eje. Cuando yo lo rote, miren el cuerpo que se forma. Vean que por dentro hay un cilindro, que es el correspondiente a esta línea. Por fuera hay otro cilindro, que es correspondiente a esta línea. Y por acá eso está curveado, que es lo correspondiente a estas curvas. ¿Se entendió cómo se obtiene la figura? Ahora la idea es ¿qué? La idea es calcular el volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual que siempre. Yo voy a coger este rectangulito y lo voy a rotar. Al rotar este rectangulito me da un cilindro hueco. Le hallo el volumen al cilindro hueco y después sumo por todos esos cilindros. ¿Se entendió? ¿Listo? Listo. ¿Cómo quedaría entonces ahí esta expresión? Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos da la fórmula. Voy a hacer este dibujo aquí en el presentador visual. Listo. Ahora lo que voy a rotar es este rectangulito, ¿cierto? Este punto es f de t sub i, este es g de t sub i. Este rectangulito, cuando yo lo roto alrededor del eje Y, me da cierto cilindro hueco. ¿Cuál es el volumen de ese cilindro? El volumen de ese cilindro, que le voy a llamar b sub i, es igual al volumen que me genera esta parte de acá, ¿cierto? Menos el volumen que me genera
esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces, el volumen que me genera esta parte de acá, ¿qué radio tiene? Tiene radio XI. ¿Sí o no? Y altura, F de T sub I menos G de T sub I. Por tanto, esto me da pi por XI al cuadrado por F de T sub I menos G de T sub I. Eso es lo que me da el volumen de esta rayita cuando la giro. ¿Y cuánto me da el de esta? Entonces tendría que restarle menos pi. ¿Por quién? ¿Esto qué sería? X sub I menos 1 al cuadrado, porque el radio ahora sería este, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Y aquí quedaría lo mismo, porque la altura de ese cilindro es esa misma. F de T sub I menos G de T sub I. Vamos a sacar unos factores comunes para ver qué nos da esto. Voy a sacar pi, voy a sacar F de T sub I menos G de T sub I. Y vean lo que me queda aquí. Aquí me queda X sub I al cuadrado menos X sub I menos 1 al cuadrado. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? No, ¿verdad? Esto es una diferencia de cuadrado. Entonces lo vamos a poner como X sub I más X sub I menos 1 por X sub I menos X sub I menos 1. Esto sería pi por F de T sub I menos G de T sub I por X sub I más 1, X sub I más X sub I menos 1 por X sub I menos X sub I menos 1. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ¿verdad? Porque esto por esto me da esto de aquí arriba. Pero vean ustedes que esto no es más que delta XI. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy aquí a dividir esto entre 2 y aquí voy a multiplicar por 2. ¿Qué nos queda? Miren lo que nos queda nuevamente. 2pi por F de T sub I menos G de T sub I por X sub I más X sub I menos 1 sobre 2 por delta X sub I. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, muy bien. Vamos aquí hasta a esto, ponemos V sub I, vamos a ponerlo aquí para que se vea bien la figura. Profe, Dígame. perdón, no, devuelva la gráfica. Al control. Deje la formulita de eso. Sí, pues. Ya tenemos ahí X sub I, tenemos X sub I menos 1, pero nos falta todavía el otro cilindro que queda a nivel interno. Ahí están los dos. Mira, sí. Esta parte de acá es el cilindro más externo. Esto de acá es el volumen del cilindro externo. Y esto de acá es el volumen del cilindro interno. Y la diferencia entre los dos. Yo lo transformé hasta que llegué a esta nueva fórmula que es esta. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, ustedes saben. ¿Puedes poner la otra, por favor? ¿Cómo? Esto ya lo teníamos. Simplemente aquí saqué factor común. Aquí apliqué la resta de cuadrado, dividí por 2 y multipliqué por 2. ¿Listo? Ahora, lo que me interesa a mí es lo siguiente. Este T sub I que está aquí, ustedes saben que es arbitrario, ¿cierto? Porque esa es la selección de los puntos. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a coger que este T sub I sea igual a este valor que está aquí, ¿cierto? Y entonces miren lo que me queda. Me queda que B sub I es igual a 2pi por la función que está arriba en T sub I menos la función que está abajo en T sub I por T sub I, porque a esto lo voy a llamar T sub I por delta XI. Bueno, ahora ya puedo entonces sumar por todos los I. Lo que estoy haciendo aquí es sumar todos los volúmenes de todos esos cilindros huecos, ¿cierto?
de todos esos cascarones. Por eso es que el método se llama de cascarones, porque yo voy hallando cascarones del cuerpo. Ahora lo que me queda es hallar el límite cuando la partición tiende a 0. Y si ese límite existe, ¿cuánto me da ese límite? Pues obviamente que el límite me da la integral de dónde hasta dónde, desde A hasta B. De 2 por pi, esta T sub i se me convierte en X. F de X menos G de X de X. Y esta sería la fórmula del volumen. Vamos a interpretar esta fórmula porque, al igual que en el método de arandelas, más importante que saberse una fórmula es poderla interpretar, porque cuando se cambien los ejes, cuando yo vire la figura, pues si yo me aprendo solo la fórmula original, no voy a poder resolver los otros ejercicios. ¿Está claro? Vamos a estudiar qué cosa es esta fórmula. ¿Qué cosa es 2πx? Miren, señores, esto no es más que 2πx, es la longitud que describe la circunferencia que está parada aquí cuando yo la roto alrededor del eje X. Porque vean que esto desde acá hasta acá es la distancia desde el punto hasta el eje. Cuando yo roto este punto, lo que me da es una circunferencia que ¿qué longitud tiene? La longitud de una circunferencia siempre es 2pi por el radio, ¿cierto? ¿Y qué cosa es esta F menos G? La altura de este rectángulo. Listo. Entonces esto va a ser igual a 2pi distancia desde el punto de la figura al eje de rotación por la diferencia entre las funciones por el de X. ¿Y qué cosa es el de X? El ancho del rectangulito. Entonces, cuando yo vaya a hacer un volumen por el método de cascarones, ¿cómo tengo que coger el rectángulo? El rectángulo lo tengo que coger paralelo al eje de rotación. Si yo voy a hacer un volumen por el método de arandela, ¿cómo cojo el rectángulo? Perpendicular al eje de rotación. ¿En qué consiste la fórmula del volumen por método de cascarones? 2pi por la distancia al eje por la altura del rectángulo. ¿Bien? ¿En qué consiste el método de arandela? Pi por la diferencia de radios al cuadrado por el ancho del rectángulo. ¿Cómo se escoge el rectángulo en arandela? Perpendicular al eje de rotación. ¿Cómo se escoge el rectángulo en el método de cascarones? Paralelo al eje de rotación. ¿Dudas? Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se utiliza. ¿Listo? Vamos a ver estos ejemplos. Dice, calcula el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje Y, la región limitada por la parábola Y igual a 3x menos x cubo, el eje X y la recta X igual a 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la figura y vamos a ver cuánto nos da el volumen rotándolo. ¿Listo? Vamos a hacer el primer ejercicio. Calcula el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje Y, la región limitada por la gráfica de la función Y igual a 3x menos x3, eje X y recta X igual a 1. Entonces, el eje de rotación es el eje Y. O lo que es lo mismo, el eje Y es lo mismo que X igual a 0. La figura está limitada, por la curva Y igual a X a 3X menos X3. El eje X y la recta X igual a 1.
Vamos a hacer un dibujo. Yo tengo esto acá. El eje X, ¿cierto? Sería esta, el eje X sería esto. La recta X igual a 1 viene por aquí. Profe, Dígame. y igual a 3x menos x al lado, no. Menos X a la 3. Menos X a la 3. A la 3. Vamos a ver esta figura donde vean que si X vale 0, Y vale 0, o sea que esta curva pasa por aquí. ¿Sí o no? Y si X vale 1, Y vale 2. ¿Sí? Y además X también pasa por raíz de 3, que viene por aquí, hace esto. Pero bueno, esto no nos interesa, lo que nos interesa es esta parte. Donde esta es la curva, Y igual a 3X menos X3. Esta es la recta, X igual a 1, porque pasa aquí por 1. Y este es el eje X. ¿Alrededor de quién hay que rotarla? La vamos a rotar alrededor del eje Y. Bien, ¿por qué método? Vamos a hacerlo por cascarones cilíndricos. Entonces, si es por cascarones cilíndricos, ¿cómo tengo que coger el rectángulo? Por cascarones cilíndricos, el rectángulo siempre se toma paralelo al eje de rotación. O sea que el rectángulo aquí viene así. Bien. Entonces, como yo voy a rotar este rectángulo así, alrededor de este eje, vean que la figura que vamos a obtener es una especie, es una cosa así. Y aquí vienen unas curvas también. Muy parecido a un brasier, ¿cierto? Porque estoy rotando alrededor de este eje. Claro que aquí pinté, esto sería así solamente. Esto es lo que me da, esto rotando. Bien, ¿cuál sería el volumen? La integral, ¿de dónde a dónde haría? ¿De dónde a dónde iría la integral? De 0 a 1. 2pi por la distancia al eje. Si yo me paro aquí, la distancia al eje siempre es X. ¿Cierto? Por la altura del rectángulo sería la función esta, que sería Y, menos la función que está abajo, pero la función que está abajo es 0, porque lo que limita es el eje X de X. Y esta sería la fórmula para ese volumen. ¿Listo? La fórmula para ese volumen. ¿Alguna duda con ese volumen? ¿Dudas? Lo que vamos a hacer ahora entonces es resolver una misma figura, la vamos a rotar por 4 ejes diferentes con los dos métodos. O sea que si vamos a rotar la misma figura por 4 ejes diferentes, por 2 métodos diferentes, vamos a tener 8 integrales. Bien, lo que vamos a hacer es obtener esas 8 integrales. ¿Se entendió de dónde salió esta expresión o no? ¿Dudas con esta integral? Vean que es 2pi por la distancia al eje, por la función que está arriba, que en este caso sería esta, menos la que está abajo, pero la que está abajo en este caso es 0. Bien. Listo, entonces háganme el favor, me copian este ejercicio que les voy a poner aquí, que es el que vamos a resolver ahora. Dice, de los ejercicios 21 al 24, la región acotada por las curvas me dan 2 parábolas de eje X, una que abre hacia la derecha, otra que abre hacia la izquierda,
y me piden hallar el volumen del sólido generado, en el primer caso rotando alrededor del eje X, en el segundo caso rotando alrededor del eje Y, en el tercer caso rotando alrededor de la recta X igual a 2, y en el cuarto caso rotando alrededor de la recta Y igual a 2. Y cada uno de esos 4 casos lo vamos a hacer por 2 métodos, una por cascarones y otra por arandelas. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Bien. ¿Anotaron las parábolas que vamos a rotar? Las parábolas que vamos a rotar son X igual a Y cuadrado menos 2 y X igual a 6 menos Y cuadrado. Listo. Vamos entonces a ver en el presentador visual. Bueno. Profe, que si por favor no quitas todavía la diapositiva. Gracias. Claro, lo que hay que hacer es hallar el volumen del sólido generado por la figura formada por esas dos parábolas, rotando por 4 ejes, el eje X, el eje Y, la recta X igual a 2 y la recta Y igual a 2. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces a resolver primero vamos a dibujar la figura. Para dibujar la figura vamos a ver dónde se intersectan esas dos parábolas. Si yo las igualo, me queda 6 menos Y cuadrado igual a Y cuadrado. Se cayó otra vez Puerto Berrío. Listo. Vean, bueno, se intersectan para Y igual a más y menos raíz de 8. Más menos raíz de 8 es un número que está bastante cercano a 3. Entonces vamos a hacer el dibujo. La primera es una parábola de eje X que abre hacia la derecha y que pasa por 2. Y la segunda es una parábola de eje X que abre hacia la izquierda y que parte de 6. Y se encuentran en raíz de 8. Profe. Y menos raíz de 8. Profe, qué pena. Si no estoy mal, eso da más o menos 2. Porque es que aquí faltó un 2, ¿cierto? Está cierto. Sí, señor. Da 4, realmente da 4. Y raíz de 4 más o menos 2. Es que me olvidé este 2, da 4. O sea que Y dale más o menos 2. Listo. 2 y aquí menos 2. Sí, y si yo pongo que Y vale 2, aquí obtendría 2 al cuadrado, 4, 4 menos 2. Vamos a ver. Y igual a más menos 2. Es que aquí no es, aquí si no, sino aquí en menos 2. Se encuentran acá. O sea que una parábola hace esto y la otra parábola hace esto. Y mi figura es la que está dentro de las dos parábolas, ¿cierto?
¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, el primer ejercicio vamos a rotar por eje X. Quiere decir que yo lo roto así. ¿Qué pasa si yo roto eso alrededor del eje X? Pues obviamente lo que se obtiene es como un balón de fútbol rugby, ¿cierto? Eso es lo que se obtiene si yo lo roto alrededor del eje X. Vamos a hacerlo primero por arandelas. Por el método de arandelas. ¿Cuánto valía el volumen? Por el método de arandelas, ¿cómo se coge el rectángulo? Vean que por el método de arandelas, como esta parte de aquí arriba es igual a esta parte de aquí arriba, basta integrar solo la parte de encima, ¿cierto? Y la parte de encima me va a dar en dos integrales. ¿Cuáles dos? Desde menos 2 hasta 2 con esta parábola, que esta parábola es y cuadrado menos 2 igual a x, y desde 2 hasta 6 sería con esta parábola que es 6 menos y cuadrado igual a x. Bien, entonces si yo cojo la arandelita aquí y aquí, ¿cómo me quedaría el volumen? ¿Cómo me quedaría? El primer volumen, que sería el de esta partecita, me quedaría ¿cuánto? 2 veces la integral. Por la integral desde menos 2 hasta 2, ¿cierto? Sí. ¿De quién? De y, ¿sí o no? Porque esta distancia es y. Si yo despejo y, me queda que y es igual a 2 más x raíz, ¿cierto? Por tanto, aquí me quedaría raíz de 2 más x al cuadrado de x. Esto sería lo que corresponde a esta parte. Más pi por la integral de dónde hasta dónde. Desde 2 hasta 6 de esta y. ¿Y a qué igual esta y? Si yo despejo, y es igual a 6 menos x raíz. Por tanto, me quedaría raíz de 6 menos x al cuadrado de x. O lo que es lo mismo, esto me da pi por la integral desde menos 2 hasta 2 de 2 más x de x, más pi por la integral de 2 hasta 6 de 6 menos x de x. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que me daría el volumen de ese sólido rotando alrededor del eje. ¿De cuál eje? Del eje X. ¿Cómo creen ustedes que daría esa integral si yo lo hago por el método de cascarones? Si yo lo hago por el método de cascarones. Profe, si vamos a hacerlo por el método de cascarones, pues obviamente hay que hacerlo de forma paralela al eje X. Voy a hacerle nuevamente el dibujo. ¿Listo? Hágale. El dibujo quedaba así. Ahora vamos a seguir. Eje X, cascarones. ¿Qué hay que hacer cuando yo roto por cascarones? Nuevamente, ¿necesito rotar los dos pedazos o solo la parte de encima? La parte de encima. Solo la parte de encima. Cuando yo voy a hacer cascarones, ¿cómo se toman los rectángulos? ¿Paralelos o perpendicular al eje de rotación? Paralelos. Por tanto, mi rectángulo sería así. ¿Cierto? Ese sería mi rectángulo. ¿En qué variable integro?
Como estoy cogiendo el rectángulo así, obviamente que tengo que integrar en la variable y. ¿Sí o no? Porque fíjense que este sería el de y. O sea que mi volumen quedaría la integral, ¿desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta dónde llega la y. Llega hasta 2. Desde 0 hasta 2 y aquí va a venir un de y. Muy bien. ¿Cómo es la fórmula? Si ustedes recuerdan es 2pi por la distancia desde el rectángulo al eje de rotación. ¿Cuánto sería la distancia del rectángulo al eje de rotación? Si yo estoy parado aquí, la distancia al eje de rotación sería y. ¿Sí o no? Y. Que multiplica ¿a quién? La altura de este rectángulo. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? La distancia que va desde esta función hasta esta función. ¿Cuál es la más alejada? Sería esta función. ¿Y esta función cuál es? Menos 6x menos y al cuadrado. 6 menos y al cuadrado, perdón. 6 menos y al cuadrado menos esta función. ¿Cuál es esta función? Y al cuadrado menos 2. Y cuadrado menos 2 de y. Esta sería la integral para ese mismo volumen, pero por el método de cascarones. ¿Se entendió o no? ¿Estamos claros? Si ustedes resuelven la integral anterior y resuelven esta, vamos a escribir cómo queda esta. Esta me quedaría 2pi por la integral de 0 hasta 2 de y por este menos 2 me da más 2, 6, me quedaría 8 menos 2y cuadrado de y. Si ustedes resuelven esta integral, les tiene que dar exactamente igual a la otra que teníamos cuando lo hicimos por el método de arandelas. Listo, entonces ¿qué van a hacer ustedes? Resolver las dos y comprobar que le dan lo mismo. ¿Alguna duda con ese sólido de revolución? Tanto por cascarones como por arandelas. Ya usted verá, si le dicen simplemente hay el volumen del sólido de revolución y no le dicen por qué método, usted escoge el que más le gusta. Pero puede ser que le digan con cuál método, entonces se tiene que saber los dos. ¿Dudas hasta ahí? Ahora vamos a hacer esto mismo, pero rotando alrededor de qué eje? Del eje Y. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Quieres ver un momentico para terminar de copiar? Gracias. Copien las integrales que da. ¿Listo? Vamos entonces a ver. Ahora vamos a rotar por el eje Y. Rotar eje Y. Listo. Primero por arandelas. Si yo roto por arandelas, ¿cómo tengo que coger los rectángulos? Perpendiculares al eje, o sea que lo tendría que coger así, ¿sí o no? ¿Cierto? Hasta ahí. Muy bien. ¿Cuál sería? ¿En qué variable integraríamos? Obviamente, si yo cogí aquí, la variable de integración es Y. ¿Sí o no? Entonces me quedaría que el volumen alrededor del eje Y me quedaría pi por la integral. ¿De dónde a dónde va la Y? 2 hasta 2. Desde menos 2 hasta 2. Muy bien. ¿De quién?
de la distancia del más alejado al X, ¿cierto? ¿Cuál es el más alejado? Esta distancia, ¿cuánto vale? X. Y esa X hay que elevarla a la ¿cuánto? Al cuadrado, ¿sí o no? Esta curva, ¿cuál es? X igual a 6 menos y al cuadrado, me quedaría 6 menos y al cuadrado menos, ¿cuál es la distancia desde aquí hasta acá? Y al cuadrado menos 2 al cuadrado. Menos. Por eso, menos, paréntesis, y al cuadrado menos 2 al cuadrado. Pero esta distancia es X o menos X. Menos X. Esta distancia de todas maneras es el valor de X, porque cuando yo reemplazo X aquí, X me da negativo. Por eso está por este lado. Por tanto sería menos esta parábola. ¿Y esta parábola cómo es? ¿Cuánto vale la X? Y al cuadrado menos 2 al cuadrado. Este sería ese volumen del sólido de revolución que se obtiene rotando alrededor de ¿quién? Del eje Y. ¿Cierto? ¿Tienen idea de cómo es esto? ¿Tienen idea de cómo es el sólido que se obtiene? Vean, cuando yo roto este de aquí lo tapo y al rotar aquella parte me da una cosa que es así. Una gasolita de barro, Pero esta de aquí adentro se le quita, porque Sí. esta de aquí adentro queda adentro. Y aquí, o sea que adentro queda un hueco. ¿Formado por quién? Por lo que rota aquí. Por eso se le está restando aquí. O sea que no queda la pelota de fútbol Rubik, sino queda la pelota de fútbol Rubik como si adentro tuviera un hueco vacío. ¿Se entendió? Bien. Yo quiero ahora este mismo sólido, pero por cascarones. Lo voy a pintar en otra hoja. Mientras ustedes terminan. ¿Se entendió dónde salió este volumen? Esta fórmula está clara entonces, ¿cierto? Listo. Bueno, vamos a hacer esto mismo ahora, pero por cascarones. Como yo roto alrededor del eje Y, ¿cómo tengo que coger los rectángulos? Como lo hago paralelo, como lo hago por cascarones, tengo que cogerlos paralelos al eje de rotación. Listo. Entonces, ¿en qué variable me va a quedar la integral? ¿En variable X o en variable Y? Como lo cogí así, obvio que me queda en variable X. variable X, eso. ¿Cuántas integrales me van a quedar? 2. ¿Cuáles 2? Una que va desde menos 2 hasta 2 y otra que va desde 2 hasta 6. Vamos a ver. El volumen entonces sería, el primero sería la integral desde menos 2 hasta 2 de 2pi por la distancia desde el rectángulo al eje de rotación. ¿Cuál sería esta distancia? Obviamente que si yo estoy parado aquí, la distancia es X, ¿sí o no? Por la altura de este rectángulo. ¿Cuál sería la altura de este rectángulo? Si ustedes se fijan, la altura de este rectángulo, ¿cuál es?
Miren, la función que está por aquí arriba es y igual a la raíz de x más 2, ¿sí o no? Y la función que está por aquí abajo, ¿cuál es? Y igual a menos la raíz de x más 2. Por tanto, esta distancia que viene aquí sería este menos este. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría raíz de x más 2 menos raíz de x más 2. Cuando me da, bueno, si quieren lo escribo para que no, x más 2 menos la raíz de x más 2. De x. Este sería el volumen que se obtiene al rotar alrededor del eje x esta primera parte. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría cuando yo estoy acá? ¿Cuánto me queda la integral? La debo evaluar de 2 a 6. ¿De 2pi por quién? Si estoy parado aquí, ¿cuál es la distancia al eje? Nuevamente que es x. ¿Sí o no? No va unidos con el más en vez de con el igual. Ah, No. perdón, es más. Sí. Hay que sumarlo todo. X. Ahora, ¿de dónde a dónde? ¿Cuál es la altura? La altura es esta función menos esta. Pero ¿cuál es la de arriba? Si yo despejo me queda y igual x menos 6. de 6 menos x. Ah, sí, perdón, de 6 menos x. ¿Y la de abajo cuál es? Y igual a menos 6 menos x. Por tanto, ¿qué me queda? Raíz de 6 menos x menos la raíz de 6 menos x de x. Que resumiendo, este volumen me quedaría, el volumen sería igual a 2pi por la integral desde menos 2 hasta 2 de x. Eso me da 2 veces la raíz de x más 2 de x más 2pi por la integral desde 2 hasta 6, bien, de x, y esto me da 2 veces por la raíz de 6 menos x de x. O sea que esta es ese mismo volumen que hicimos anteriormente por Arandela, pero por Cascarola. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo comprobarlo? Esta integral le tiene que dar lo mismo que la anterior. ¿Bien? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, vamos a terminar aquí dejándole planteado los otros dos ejercicios, con lo cual empezaríamos en la clase del viernes. Ojalá que lo trajeran resuelto. Ojalá que los trajeran planteados. Voy a hacerles el dibujo para terminar ahí. ¿Cómo sería el dibujo? Este dibujo lo he hecho ya como 20 veces. Bueno, ¿qué tenemos acá? Otra vez. Pero aquí me dicen rotar alrededor de la recta X igual a 2. Quiere decir que yo voy a poner el eje aquí. Y lo voy a rotar así. Bien. Esta es la recta X igual a 2. Ahí cuando rote ese alrededor de la recta X igual a 2, ¿necesito los dos lados o uno solo? ¿Qué ustedes creen? Profe, repite la pregunta, San Amable. Es volver a coger la misma figura, pero rotarlo alrededor de la recta X igual a 2. Este es el eje X, este es el eje Y, y esta es la recta X igual a 2. Lo voy a rotar así. ¿Qué va a dar? Profe, Dígame. hay una como simétrica. Entonces, pues, ¿Cómo? que las dos porciones son como simétricas, ¿no?
No necesariamente. Pero que está en X igual a 2. No le da igual. Puede poner un solo lado. Bueno, si yo logro mostrar que esta curva es simétrica con esta y que esta curva es simétrica con esta, sí podría hacerlo de un solo lado. ¿Cómo mostrar que son simétricas? Cuando yo escribo aquí este punto X, ¿cierto? Este me tiene que dar aquí. O sea, que para hacer esto, si yo sustituyo aquí, fíjense que esto sería, si donde está la X yo pongo 2 menos X y la pusiera aquí, me tendría que dar esto mismo. Y no da igual. Bien, porque esta abertura de esta parábola no tiene que ser igual a esta abertura de esta parábola. Entonces yo tengo que hacer como si rotara las dos cosas por separado. Rotar esta y rotar esta. Bien, hay que hacerlo. Si quieren, para que no se confundan, vamos a quitar esta X igual 2 y vamos a poner X igual a menos 2. X igual a menos 2. Listo. Yo quiero rotar esta figura alrededor de este eje. Bien, vean que ya lo habíamos rotado alrededor del eje Y. Ahora quiero rotarlo alrededor de la recta X igual a menos 2. Y necesito encontrar las dos integrales. Por el método de arandelas y por el método de cascarones. ¿Se entendió la tarea? O sea, coger esta figura y no rotarla alrededor del eje Y como hicimos ahora mismo, sino rotarla alrededor de la recta X igual menos 2. Y la otra es Y igual 2. O sea, pasar una recta por aquí y rotarlo así. O sea, ya no rotarlo alrededor del eje X, sino alrededor de la recta Y igual 2. También por las dos vías, arandelas y cascarones. O sea que yo necesito 4 integrales. Una, arandela alrededor de X igual a menos 2. Otra, cascarones alrededor de X igual a menos 2. Otra, arandela alrededor de Y igual 2. Y la última, cascarones alrededor de Y igual 2. O sea que para la próxima clase tenemos que llegar a plantear 4 integrales. Si ustedes se guían por las 4 que ya hicimos, eso va a ser muy fácil, porque lo único que se está haciendo es, aquí estamos cogiendo el eje Y y lo estamos trasladando 2 unidades hacia la izquierda. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Cogiendo el eje X y lo estamos trasladando 2 unidades hacia arriba. Bien, entonces, ¿se entendió la tarea? Para la próxima clase viene a las 2 de la tarde. Ojalá que ustedes me traigan las 4 integrales escritas. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Entonces en la próxima clase empezamos con esto y ya vamos a seguir para el otro tema, que sería la longitud de área y el área de la superficie. Bueno. El profe puede poner la hoja que tenía anterior. No la altura, sino la anterior. La anterior a la que tenía la... Ah, pero la anterior a la anterior no me acuerdo si era esta o qué. Me imagino que sea esa. Sí, era esa, porque después terminó con esta, que era la agrupación de estas dos y esta. Recuerden estudiar en el libro, en el módulo 20, ahí hay muchos problemas resueltos y ninguno coincide con los que hice yo aquí. Así que tienen bastante para estudiar. Gracias por lo tenerlo en cuenta. Hasta luego, que esté bien. Chao, hasta luego.